Benvidos, benvidas a esta sala Capitol para compartir esta tarde noite tan especial que leva por nome, como vedes aí no fondo, Conversas Feministas con Marcela Lagarde. Son Marta Loi, son concelleira de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela e hoxe temos o prazer de presentar aquí este evento que se enmarca dentro da campaña do 25 de novembro. E temos aquí a dúas grandes referentes, a dúas grandes mulleres sabias, filósofa, antropóloga, activista, dúas grandes feministas. O meu papel simplemente darlle paso ás dúas, pero vai a ser María Xosé Agra, que está aquí á miña esquerda, a nosa filósofa galega, grande filósofa galega de referencia, catedrática de filosofía, a que vai a manter unha conversa con Marcela Lagarde. Benvida de novo, Marcela, bienvenida de novo a Compostela. Agradecer ás dúas, agradecer tamén a María Xosé pola cantidad de veces que podemos contar con ela para actividades, para accións que teñen que ver co fomento da igualdade e do feminismo e a reflexión en Santiago. E, por suposto, muchas gracias, Marcela, por tu generosidad, por tu energía y por tu tiempo hoy en Compostela. Nada máis, espero que disfrutedes. Esta sesión está pensada con dúas partes. Hai unha parte que durará alrededor de 40 minutos, onde van a manter unha conversa entre as dúas, e a partir dese tempo abriremos unha sesión de preguntas, de conversa aberta con vos. Nada, que o disfrutedes e un gran aplauso para elas. Ben, boas tardes. Isto parece que reverbera un pouco. Boas tardes a todos e todas. E comenzar, evidentemente, agradecendo a Marta Lois e a Concellería de Igualdade esta oportunidade de estar con unha das grandes e poder facer con ela unha conversa. É difícil conversar desde aquí, procuraremos facer a extracción porque non vemos, pero penso que do que se trata é de facer chegar e que Marcela perciba a calor que está aí e que lle chegue para alimentar tamén a nosa conversa, non? Quixera comenzar, a parte dos agradecementos e de manifestar a miña como honra e o satisfeita que estou de poder estar con ela aquí conversando, con unha lembranza, porque hoxe fai 85 anos do voto das mulleres españolas, que por primeira vez no ano 33 votaron. E lembrar a Clara Campoamor, porque ela empeñouse con un empeño contra vento e marea e me parece significativo esta coincidencia porque veremos como Marcela Lagarde tamén contra vento e marea conseguiu cousas no Parlamento cando non pensaba que poderían sair. Son estas mulleres que cambian o mundo e que nos cambian a nosa vida e que cambian a vida, non? Marcela Lagarde vou a dar uns trazos porque penso que é coñecida de sobra, pero algúns trazos importantes para logo falar directamente xa entrar na conversa. Nace na cidade de México, é catedrática de antropoloxía na Universidade Nacional Autónoma de México, xubilada desde o ano 2012, e xa desde os seus inicios académicos ten moi claro o seu campo de traballo e de investigación.
desde aqueles anos ata hoxe. Si vemos o título da súa tese de doutoramento, Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, que vai a ser publicado logo como libro e que ten moitas reedicións. Ten máis de 120 ou 130 artigos publicados e ten textos moi leídos e moi coñecidos. Só vou a citar algúns deles de libros e hai fácil acceso para ver toda a súa obra. Un libro fundamental foi Género e Desarrollo e outro libro fundamental, El feminismo en mi vida. Estos dous penso que son nucleares, pero ten moitos outros como Claves feministas para a negociación del amor ou Claves feministas para a autoestima, para mis socias de la vida, ou escritos nun número monográfico que edita con Amelia Valcárcel, onde o título é Feminismo, Género e Igualdad, no ano 2011, e ten un texto que se titula Sinergia por nuestros derechos humanos ante la violencia contra las mujeres en España, Guatemala y México. Me parece significativo para presentala e no que vai a ser un pouco o fío condutor da nosa conversa, cando ela escribe en El feminismo en mi vida, dice: reunir esos textos me ha llevado a un recorrido por la república que más me gusta, la república feminista, por los hitos del feminismo que me ha tocado vivir y por las vivencias del encuentro, fortaleza, asombro, compromiso y sororidad que los enmarca. Creo que unha definición de o seu perfil, que non é só un perfil académico, no que eu destacaría a súa vertente de activista, xa dende a creación no ano 1978 participa na creación do Frente Nacional de Liberación de las Mujeres de México. Desde ese momento, a vida e o pensamento, a actividade, actuar, pensar, forman parte inextricable, digamos, inseparable da súa vida, destas mulleres que cambian o mundo e nos cambian a vida. Participa, e aquí en Galiza estuvo moitas veces en conferencias, en talleres, bueno, unha amplia trayectoria que todas coñecemos. Non chega solo con esa pensar e actuar como feminista, sino que tamén se introduce no ámbito da política institucional, indo como candidata independente nas listas do Partido da Revolución Democrática, do PDRD, onde vai ser elexida diputada no Congreso Federal mexicano e que vai a estar entre o 2003 e o 2006. E, por suposto, tamén, e quizáis podamos, ao longo da conversa, ver como todas estas mulleres académicas e comprometidas co feminismo e co activismo tamén, acaban abandonando a política institucional a cabo de unha legislatura que deixan a súa pegada e volven ao terreno de pensar e actuar. Aquí veremos como fai un grandísimo traballo a favor dos dereitos das mulleres, consigue a creación dunha comisión especial de feminicidio no Congreso mexicano para investigar os asasinatos das mulleres en Ciudad Juárez. Como sabemos, feminicidio é un termo que ela vai acuñar e que logo conversaremos para ver os problemas de nomear dun xeito feminista os problemas que nos están interpelando e aos que temos que poñerlle nome. Aquí dirixe tamén a investigación diagnóstica sobre a violencia feminicida na República Mexicana, descubrindo que o feminicidio non é algo exclusivo de Ciudad Juárez e que é un dato fundamental tamén para pensar o problema da violencia. Tamén promove o delito de feminicidio no Código Penal Federal
y a Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Ao mesmo tempo, é presidenta da Comisión da Carta de Derechos na Asamblea Constituyente, que redactou a actual Constitución Política da Cidade de México, co cal vemos tamén que hai unha cercanía, xa que isto é organizado pola cidade de Compostela, un achegamento a esa Constitución Política da Cidade de México na que participa. E tamén presidenta da Red por la Vida e la Libertad de las Mujeres, e hai algo que a mí me parece tamén moi importante na súa trayectoria, que exerce como perito no caso Campo Algodonero na Corte Internacional de Derechos Humanos, que é un nivel, digamos, importantísimo en donde se están hoxe dirimindo moitos conflitos e moitos levados a cabo adiante por mulleres. Por último, en esta presentación, decir que forma parte do Grupo Asesor Internacional da Sociedade Civil que depende de ONU Mulleres. Para rematar a presentación e pasarse á conversa, hai unha expresión dela que me parece fundamental. Di Marcela: humana es la más bella de las palabras de nuestra lengua, renovada por el feminismo. E ao longo dos seus textos podemos ver como unha e outra vez fai esta imbricación entre pensar, actuar, entre pensamento e vida, e di que o feminismo é unha filosofía política, un movimento social e político, e é tamén un compromiso ético e vital. Con isto, digamos, cumplimos a formalidade. Moitas gracias. E ahora vamos a experimentar como dúas señoras. Es que dijiste tantas cosas, sí, pero, que primero felicitarme de estar aquí contigo. Me parece que hiciste una lectura muy importante de cosas que para mí son entrañables. Y eso vale todo el susto de estar aquí, creer que íbamos a bailar y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, hay tantas cosas ahí, pero tal vez empezaría por el final. Sí, yo quería iniciar con una idea y para la conversación, sí. Que es una conversación que vamos a improvisar dentro de un marco, ¿no? Hagámoslo. Porque aquí la estrella del rock eres tú. Entonces, hay una frase de Virginia Woolf, que es una autora que compartimos, como María Zambrano, como tantas. Y a mí hay una frase que dice en una habitación propia, pero que luego la sigue diciendo en otros, que es: el pensamiento hunde su caña en el río. Y creo que esto define tu relación, el pensamiento que va al río de la vida, que se mueve, que cambia y que además lo haces con autoridad propia. Y esta autoridad propia es lo que yo quisiera que aquí se resalte y que tú converses conmigo sobre estas cuestiones que me parece que son fundamentales, no solo para todas las mujeres, sino fundamentales porque tú las tienes muy pensadas y nos puede ayudar mucho, y ya nos tiene ayudado, a pensar y a cómo en el día a día tenemos que abordar con las contradicciones que nos mueve con esto de pensar y actuar feminista, que no es nada fácil, que es complicado, y lo haces con autoridad propia, porque tú insistes mucho en la idea de la autoridad propia para las mujeres. Entonces, para que se vaya siguiendo un poco cómo podemos conversar, y somos buenas conversadoras y nos podemos ir por los cerros de Úbeda, para que se siga un poco, yo creo que hay 4 cuestiones fundamentales que tú tienes un pensamiento propio
y que es fundamental reflexionar sobre él. Uno es el tema, obviamente, de la violencia y tu experiencia en México y en otros países latinoamericanos y contrastarlo con la experiencia española y en este caso también gallega. Otro gran bloque es mujeres y poder, y ahí yo creo que tienes una aportación muy interesante sobre qué es esto del empoderamiento, el poderío de las mujeres, cómo y qué condiciones, si es necesario, etcétera. Otro gran bloque sería mujeres y política, entendiendo ya más específicamente la política institucional y esa idea que yo vi que tú repites algunas veces en alguna entrevista que dice yo soy diputada gracias a las cuotas, ¿no? Y cómo, qué significa eso, cómo reflexionamos sobre las mujeres cuando están en la política institucional y qué formas adopta el poder y cómo se puede conectar con la cuestión de mujer y poder en ese contexto específico, ¿no? Y aquí recordaba por eso a Clara Campoamor, verse en un parlamento, ¿no? Allí llevando temas específicamente feministas no debe ser una tarea muy fácil, ¿no? Y otro de los temas fundamentales en tu pensamiento es la política feminista de la sororidad, que tiene que ver también con las mujeres y poder, con mujeres y política. Y por último, ya me introduciría en la agenda feminista, reflexionar en cómo vemos la agenda feminista hoy y un poco tú con esto, el público ya sabe más o menos cuáles son las tramas, pero creo que en estos temas fundamentales tú tienes un pensamiento y una autoridad propia. Y tenemos que aprovechar aquí de esta reflexión conjunta para que esto salga a relucir. Entonces, como esto no es una entrevista, no te voy a preguntar, sino que vamos a conversar. Me has dejado una tarea gigante. No sé si llegue a la agenda feminista actual, pero, a ver, efectivamente, yo soy una mujer de pensamiento, siempre lo he sido. Y lo digo, por ejemplo, pensando en la manera en que rezaba María Sabina, una gran chamana mexicana, oaxaqueña, que ella decía, yo soy mujer que he hecho parir, yo soy mujer que soy águila, yo soy mujer que soy el sol, soy mujer luna. Bueno, frente a eso yo digo, yo soy mujer de pensamiento. Y en ese sentido, no es que no sea todo lo demás, como todas, pero me define eso desde muy pequeña. Yo, el pensamiento, pensar las cosas, siempre ha sido clave para mí, si no, no entiendo nada. Y el libro Los cautiverios de las mujeres tiene ese origen. Ese libro yo lo escribí como tesis de doctorado en antropología. Y tardé 6 años haciendo la investigación de campo, documental, en fin. Y luego 2 años más en escribirla. En total me eché 8 años de mis cautiverios propios, ¿no? Y lo hice, entre otras cosas, porque en el movimiento feminista en el que yo me inicié, que fue en los 70s, el lenguaje era muy flexible. Las compañeras decían con el mayor desparpajo, igual explotación de la mujer que opresión de la mujer, que represión de la mujer, cualquier acción de la mujer. Y entonces, la mera verdad, yo que había estudiado un poco, me pensaba que sería mejor tener un lenguaje más rico, poder definir cada cosa. Y ese libro lo hice todo el tiempo
como un libro para mis compañeras, un libro donde pudiéramos reflexionar sobre el poder, sobre y contra las mujeres, sobre el patriarcado como un orden social y como un conjunto de formaciones sociales en el mundo, como dice Celia Amorós, meta histórico, y entonces llevar a mi libro todo eso al investigar mujeres de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, que lo hice como antropóloga, yo soy antropóloga, pero que yo no quería que fuera una tesis testimonial, porque me parecía que necesitábamos reflexionar teóricamente. Y ustedes no encontrarán en ese libro testimonios de mujeres. Bueno, por ahí alguna cita eventual, pero yo más bien hago un diálogo teórico, sobre todo con autoras y autores que no fueron conocidos como feministas necesariamente, pero que sí fueron clave en la antropología. Porque me dijo un maestro, si tú citas feminismo y feminismo, nadie va a estar de acuerdo con tu tesis. Cosa que le hice caso, y fue más difícil para mí escribir una tesis para definir los grandes temas de la opresión de género y de clase y de etnia, que en mi país hay 56 etnias de origen prehispánico, y entonces el tema étnico también es muy relevante, y grupos de edad, y en fin. Y bueno, traté de hacerlo con algunas antropólogas y antropólogos básicos en la antropología clásica, como eran Malinowski, como era Lévi-Strauss, no el de los pantalones Lévi-Strauss, sino Lévi-Strauss, el gran maestro del estructuralismo y de, bueno, la antropología maravillosa, ¿no? Además que fue un gran escritor y, en fin, con Margaret Mead, con Ruth Benedict, con las antropólogas de la época que eran leídas. Y bueno, con ese pequeño grupo bueno, incluso incluí ahí pensadoras y pensadores que ya no estaban muy vigentes y con los que no estábamos muy de acuerdo, como los marxistas, como Marx mismo. Con Marx hago un debate largo en ese libro sobre sus categorías económicas, que no incluyeron a las mujeres para nada, ni incluyeron el trabajo ese que luego llamamos invisible, y porque él no veía eso. Y por otros pensadores como Freud, también eso muy imbuida por Simone de Beauvoir, que hace una crítica profunda, una deconstrucción realmente del pensamiento freudiano. Discute con Freud todas sus teorías y bueno, le va demostrando a Freud que el mundo no es solo de hombres, ¿no? Y que tenía que abordar eso. Bueno, ese fue mi primer libro, mi primera investigación, y yo me quedé muy asombrada cuando el jurado me dio la más alta calificación, entre otras cosas porque mi tutora, aquí se llama tutora, la directora de tesis, no llegó al examen y no me avisó. No llegó y no me avisó. Y yo dije, pero ¿cómo? No puede ser. Y me llamó el director de la facultad, que era Azuela, un gran escritor, y me dijo, tú me dices, si estás de acuerdo, hacemos el examen con otro profesor o profesora, escucho propuestas. Y estaba ahí de público, porque yo lo invité, era mi amigo,
Alfredo López Austin, un gran antropólogo e historiador, que lo invité después de haberme tomado té de tila, porque él hizo una lectura terrible de mi libro. Él fue lector del libro antes del examen, lo garabateó, lo tachoneó, le ponía admiraciones, y estaba furioso y yo me tragué toda su furia, y entonces, bueno, le agradecí que lo hubiera leído y me fui a mi casa. Casi no podía caminar yo, pero ahí estaba. Y entonces, fíjense, yo le aposté al prestigio académico. Le aposté a que para él era importante tratarme bien en público. Le aposté a todo eso, a la amistad nuestra, cosa que yo he reivindicado siempre, la amistad entre mujeres y hombres, cuando hay ciertos hombres que son magníficas personas. Y tal cual se hizo el examen, pero llegó ahí nuestra decana de la Facultad de Filosofía, una gran filósofa, Graciela Hierro, que ya murió. Su último texto, lo recomiendo a tutti frutti, se llama Hacia el placer, hacia una ética del placer erótico. Tenía 82 años cuando escribió ese libro. Es una maravilla de sabia que tenemos que leer todo el mundo. Y bueno, entonces llegó ella también, era parte del jurado, y se sentó donde debería haberse sentado mi tutora, mi asesora, y tomó el examen como si ella fuera mi tutora. Fue un ejemplo público de sororidad extraordinario que ella hizo por mí. Desde ese momento yo me sentí acompañada, firme, segura, y bueno, pues hice una defensa de mi libro maravillosa. Luego me dieron la más alta calificación, a pesar de los pesares, y desde luego, luego tuve un premio maravilloso que fue que se publicaría mi libro. Era parte del premio. Era un premio que se llamaba el Premio Moss, de un par de padres adoloridos por la muerte de un hijo suyo que estudiaba filosofía en mi universidad. Y ese par de padres tristes crearon una beca para premiar estudiantes de la facultad de su hijo muerto. Yo me beneficié de esa beca maravillosa que permitió que se publicara mi libro y que me pagaran, les voy a decir que casi nada, porque me dieron un cheque que fui y lo cambié y se lo pagué a un hermano mío que me había prestado más de esa cantidad. Pero que yo tuve que decir, no puedo hacer nada más que escribir este libro porque no podía hacer otra cosa. Esta idea y lo hice. Que tú dices de pensar. Vean cuánta solidaridad yo recibí, no favores porque no fue, lo ha demostrado el libro, lleva 10 ediciones y ha sido muy bien tratado. Y bueno, fue una necesidad mía de explicar conceptos y categorías de una teoría política de la opresión de las mujeres. Y esto de pensar y ponerle nombre y tener muchos matices para no confundirnos y saber de lo que estamos hablando, creo que, y vamos a la cuestión de la violencia, el término feminicidio que tú acuñas y que
genera bastantes problemas y conflictos. Como podemos reflexionar, yo creo que es un término fundamental, Sí. que tenemos que tener claro para qué sirve, porque tampoco sirve para todo. Entonces, ¿cuáles son los problemas que ves tú con respecto al feminicidio en el discurrir desde ese momento que se pone en acción? ¿Cómo encajarlo en cuestiones jurídicas plantea problemas? Porque no es fácil. Sí, y abrimos ya un poco más la cuestión de la violencia, pues ese término no suena igual en España que quizás en México, que además aquí nosotros tenemos esa imagen de México como un país súper violento, en donde parece que la violencia contra las mujeres, los asesinatos, forma parte de esa violencia general, y cómo podemos ver la especificidad de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo aquí tenemos que reflexionar, o nos hace pensar que aparezcan elementos como la violencia, las violaciones en grupo, como el caso famoso de la manada, si esto es una tendencia, si siempre las hubo y no nos dábamos cuenta, o el caso de los padres que ahora asesinan más que a la mujer, a los hijos o a las hijas, como una forma de retorcimiento, digamos. Si es una forma que es puntual, o eso forma parte de estas multiformas que va tomando la violencia, ¿no? Y la última, esta, que las mujeres irlandesas tuvieron que salir con el tanga, porque se utiliza como una prueba en un juicio de que hubo consentimiento, porque se llevaba un tanga con puntillas, ¿no? Y se exhibe en el juicio, ¿no? La idea es, no estamos hablando de que la violencia tenga que ver con personas, hombres raros, con locos, con monstruos, sino que aquí hay algo más, ¿no? Y que necesitamos palabras para poder y pensar esa violencia, y no simplemente posicionarnos contra la violencia, si no somos capaces de pensarla y conceptualizarla bien y aplicarla luego a la legislación, ¿no? Para poder intervenir. Yo acepté ir al Congreso sin ser una mujer política, aunque siempre he sido activista del movimiento feminista y siempre he sido profesora, investigadora, pero en esa época, hace más de 15 años, en México, bueno, sucedía de pronto como una revelación que en Ciudad Juárez había algo raro, que por qué mataban a mujeres. Al poco tiempo se distribuyó la idea de que era un tipo de mujeres, que eran mujeres morenas, de pelo largo, jóvenes, de tez oscura, que eran pobres, que trabajaban algunas en la maquila en Ciudad Juárez, y que, esas eran sus características, como si hubieran sido las de todas las mujeres víctimas de estos crímenes terribles. Y bueno, en el movimiento feminista, en esa época en Ciudad Juárez, se formaron varios grupos de defensoras de derechos humanos, se formaron grupos de trabajo con familiares que ni siquiera se conocían entre sí, no sabían que estaban viviendo un fenómeno común, cosa que pasa en todo el mundo, hasta que los familiares empiezan a encontrarse en los ministerios públicos reclamando los cuerpos de sus hijas. Y yo pensé para mí, si en México tenemos un alto grado de trabajo intelectual, si tenemos
un alto grado de movilización feminista. Si tenemos todo esto, ¿por qué no podemos enfrentar qué está pasando allí en Juárez? Y bueno, las compañeras del movimiento me dieron su confianza y yo dije, bueno, cuando me pidieron que fuera candidata a diputada, dije sí, si me aseguran que voy a ser diputada. O sea, yo no voy a ir a hacerle la campaña a ninguno. Yo voy a hacer la campaña para mí y si quieren que vaya con esta agenda, y mi agenda era, entre otras, tipificar el delito y ver qué pasaba y impulsar una política pública para acabar con esto. Y así fue, así llegué al Congreso. A los 10 días se formó, la formé, una comisión que ya se llamó del feminicidio, porque la oportunidad es la oportunidad. Y cuando se estaban haciendo las comisiones, alguien volteó y me preguntó, diputada, ¿cómo se llamaba la comisión que usted, la Comisión Especial del Feminicidio, compañero? Ah, imagínense que desde ese día quedó instalada una comisión oficial del Congreso mexicano con la palabra feminicidio, que tiene su propia traducción, su propia definición y, bueno, luego me llamaron familiares para que fuera yo a explicarles por qué mataban a mujeres en Ciudad Juárez. Les dije, no sé, pero les juro que voy a averiguarlo. Y ese fin de semana salí a cenar con mis alumnas, las Casandras, amigas del alma, y en su librería vi en un estante un libro que me llamó la atención, como este letrero que me llama la atención, porque era negro y morado. Y entonces me regresé y dije, ¿qué es eso? Y se llamaba Femicide, the Politics of Women Killing. Femicidio, la política del asesinato de las mujeres. Ah, dije, aquí hablan de política, estos son de los míos. O sea, no están hablando de unos hombres que demoníacos que vienen y matan mujeres, no, estaban hablando de política. Bueno, les quiero decir que me leí el libro en un fin de semana. Era una antología publicada por Diana Russell, no se olviden ese nombre, Diana Russell y Jill Radford, una antología de femicidio, como lo llaman ellas, en 10 países. En 10 países. El fin de semana antes que yo haga mi ponencia para ir a decirles que no sé por qué matan a las mujeres. Y en ese libro explicaban con claridad, se trata siempre, subrayan la palabra siempre, de crímenes de odio, de crímenes misóginos, que, bueno, en una situación determinada, en que algunas mujeres están más frágiles, esas mujeres pueden ser víctimas de feminicidio. Por cierto, dice Diana Russell en su capítulo, no siempre el femicidio termina en la muerte de la mujer. Hay sobrevivientes de femicidio, pero también hay víctimas mortales. Bueno, yo con eso les puedo contar lo que pude entender, acomodar de todo lo que sabía y que no podía acomodar. Y escribí mi primer artículo y le puse
me acuerdo esa noche aciaga, escribiendo en mi compu, tacatán, 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 y yo impactada porque había descubierto cómo pensar eso y por lo tanto, a lo mejor, cómo legislar para que eso se acabara. Y bueno, en vez de repente dije no, porque femicidio se va a entender solo como homicidio de mujeres. Y yo no quiero que se entienda eso. Quiero que se entienda lo que nos están diciendo estas autoras, más no solo que es un crimen misógino, no solo que hay sobrevivientes, que yo sabía que hay, sino también que se trata de crímenes que no son necesariamente, ni mucho menos, crímenes seriales, cosa que en México había teóricos que decían que eran crímenes seriales. No necesariamente, la mayoría son cometidos por hombres diferentes. Y en algunos casos, dije yo, por alguna mujer. No, entonces ya no es, sí es. Se trata de relaciones de dominación. Y eso es lo que está mediando la relación entre las personas, el actor activo y la actora pasiva. Entonces, tenemos que investigar esto. Y con eso fui al Congreso. Mi agenda era tipificar el delito de feminicidio. Yo le aumenté feminicidio para que no fuera femicidio. Y ese debate todavía está entre México, Costa Rica, en varios países te dice femicidio, traducido directo de Diana Russell y Jill Radford, y en otros lugares se dice feminicidio, como lo aprobé yo, como lo dije, como lo planteé. Y además dije, el feminicidio se caracteriza además por la enorme tolerancia social a la violencia de los hombres contra las mujeres. O sea, no sucede en cualquier sitio. Hay una gran tolerancia. Se cantan canciones donde se ridiculiza a las mujeres, se hacen chistes sobre las mujeres continuamente, hasta en los espacios académicos. Las mujeres tenemos que aprender a poner cara de palo, de que no escuché, porque si no, no tendríamos amistades. Se hacen descalificaciones a priori del trabajo de las mujeres. Se nos exige el doble o el triple de algo para ser exitosas y además hay formas de dominación directa de hombres sobre mujeres. ¿Cuál es la más generalizada? La dominación conyugal. Y por lo tanto, la mayor parte de los feminicidios son feminicidios conyugales. En el libro de Diana Russell y Jill Radford, incluso tienen un capítulo sobre el femicidio porno, que se suponía era parte del que había en México. Otras colegas han desarrollado la idea del feminicidio de la intimidad. Otras más, el femicidio de mujeres lesbianas, como uno específico marcado por la lesbofobia. Bueno, si yo les dijera en dónde estamos en todo ese debate, en toda esa elaboración teórica, en una epistemología de veras de ese poder terrible de quitarle la vida a mujeres, bueno, me tardaría toda la noche. Solo quise decirles cómo
no me bastó la palabra que yo conocí, y la mía, la feminicidio, que por cierto, Diana Russell aceptó que yo se lo pusiera en una traducción a su libro. Ella aceptó que yo llamara feminicidio a lo que ella había llamado femicide, y me dio permiso de usar su femicide. Hay que pedir permiso, porque dijo, hay que pedir permiso. Y ella, muy amorosa, ¿saben por qué dijo? Porque la invitamos a la Cámara de Diputados cuando yo ya iba sobre firme y era la presidenta de la Comisión de Feminicidio, y la trajimos para que todos la oyeran. Y entonces entró y vio así como yo ahora, y vio esta maravilla y dijo, estamos de negro. No, no dijo eso porque no era lo mismo que aquí. Entró y dijo, ¡qué maravilla! Y lo que vio es que era un gran letrero, como se pone en cualquier cosa en la Cámara de Diputados, por cortesía, por protocolo, que decía coloquio con Jill y con Diana Russell sobre el feminicidio. Y entonces llegó, me abrazó y dijo, te quiero agradecer porque en Estados Unidos nadie, te quiero decir que nadie me ha hecho caso. Le digo, pero ¿cómo? ¿Qué les pasa en tu país? Están enfermos. O sea, ¿por qué no te hacen caso? ¿Y qué creen que hizo? ¿Puedo contar intimidades? Entonces nos organizó el jefe de la Cámara, el jefe administrativo de la Cámara, una visita a las diputadas de la Comisión Especial, invitamos a las de Equidad y Género, así se llamaba, ni siquiera Igualdad y Género. Invitamos al presidente de la Cámara, a todo el mundo, a hacer el recorrido que les dieron a nuestras visitantes, explicando la historia del Congreso mexicano. Y allí íbamos todas las diputadas, las invitadas, tal, y todas felices votando. Se fueron a votar todas a mi curul, y se vota con huella, ¿no? Hay que votar con huella. Entonces todas jugaban a votar y yo decir, necesitamos diputadas, vengan a votar y ya. Y de repente digo, se nos perdió Diana Russell. ¿Dónde está Diana Russell? ¿Alguien vio a Diana Russell? Por favor, no le vaya a pasar algo. Y entonces de repente la veo en el centro de ese lugar, que es medio sagrado, ¿no? O sea, ahí nadie puede estar. Pues no solo estaba, sino que estaba sentada en la plataforma donde están las águilas y los nopales del escudo nacional mexicano, y ahí estaba Diana Russell haciendo yoga, en esa postura que todos conocemos, que se ponen aquí las piernas y se abrazan así. Y entonces le digo, Diana, ¿qué haces? Fuck patriarchy. Esa fue Diana Russell, que es un sol, esa mujer es un sol. Bueno, por ejemplo. Sí, vamos ya con. Ya terminé. No, yo quería contarles lo de Diana. Creo que, conectando con el tema de la violencia y la violencia política, estos días salía también en la prensa, y a propósito de mujeres y poder, un encuentro de mujeres lideresas latinoamericanas en donde decían que se las criminalizaba, que se las perseguía y que en muchos casos sabemos que incluso las lleva a que las matan, ¿no? Y en la noticia o en la información decía que el congreso se llamaba, o el encuentro, Mujeres transformando el mundo. Y aparecía empoderamiento individual y colectivo. Marcela,
Bueno, empoderamiento, poderío de las mujeres, un poco. Vamos mal de tiempo, pero creo que... Mujeres Transformando el Mundo es un evento que tiene 6 años de realizarse. Yo vine cuando lideraba en el Congreso el tema de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Quisimos enunciar la ley en un lenguaje positivo para quitarnos ese lenguaje de estar en contra de todo, porque la verdad, a mí también me gusta vivir a favor de algo. Y me encanta vivir a favor de los derechos humanos de las personas, y en el caso de la ley, para enfrentar la ley, la violencia contra mujeres, pues me parecía que debía llamarse en positivo. Y se llama como se llama el primer derecho humano desde la Cumbre de Viena. Ahí nombraron el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Y la verdad, por eso es lo de humana, porque en esa cumbre, dice mi querida amiga Alda Facio, entramos como viles personas y salimos como humanas. Entonces, es muy bonito y me parece que es una joya que lo sepan, que hasta 1993 los derechos humanos de las mujeres eran una copia de los derechos humanos de los hombres y no se tomaba en cuenta lo específico de las mujeres. Bueno, porque me regresé a lo de humanas, pero ahora sí síguele. Bueno, lo de empoderamiento. También cuando hace años vine, años son como 25, vine a España, a Valencia, a Barcelona, a varios lugares, y yo hablaba de empoderamiento de las mujeres. Me veían con cara de que, oye, qué feo suena esa palabra. Está horrible. Bueno, pues lo siento que hay palabras feas, pero dicen lo que tienen que decir. Empoderamiento implica un conjunto de condiciones que la persona desarrolla para sí. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Un conjunto de capacidades, habilidades, conocimientos, prácticas políticas a favor de sí. Y cada persona lo desarrolla o no lo desarrolla. En la modernidad es posible en algunos espacios desarrollar el empoderamiento. Es más, solo se usa para hablar de personas que no tienen poderes de dominación, que no tienen poderes de riqueza, que no tienen esos poderes, sino que están desempoderadas. Y una lo nota incluso en el manejo del cuerpo, en el uso de la voz, en que yo qué hago con este micrófono, no sé usarlo, yo no. ¿Quieres ser diputada? No, yo tampoco. O sea, esa forma de decir al mundo no, antes de que el mundo te diga a ti, quítate, es una reacción de desempoderamiento de muchas mujeres en el mundo. ¿Qué hemos hecho desde hace más de 20 años? Trabajar por el empoderamiento de las mujeres. Pero no se trata, por favor, de empoderar a mujeres poderosas, no. Se trata de que mujeres que no tienen esos poderes y que no tenían conciencia de género puedan desarrollar su conciencia, y no solo de género, toda la diversidad de aspectos de su conciencia,
y que además puedan vivir a favor de sí mismas. Pero ese empoderamiento no se da solo porque una mujer diga, me voy a empoderar. Se da en espacios comunitarios, en organizaciones, en redes que trabajan por ese empoderamiento de las mujeres, las personas, las niñas, las adolescentes, para que puedan vivir a favor suyo, para que en el caso de su comunidad, la comunidad pueda trabajar a veces como una comunidad resiliente a favor de superar los dramas de la pobreza, superar los dramas de las inundaciones, de todo lo que nos está pasando con el medio ambiente. Y entonces la comunidad trabaja por la comunidad, se empodera la comunidad, ya no solo una persona, o 2 o 10, pero también podemos empoderar las instituciones. Podemos empoderar, por ejemplo, a los institutos de las mujeres, ahí donde haya institutos de las mujeres. O sea, debemos de dejar de poner cara, a mí no me toca. No, sí me toca. Me toca como mujer consciente, feminista, empoderar cualquier espacio que trabaje a favor de las mujeres y de las relaciones cambiadas, diferentes entre mujeres y hombres y entre todas las categorías sociales. Entonces, fíjense cómo el empoderamiento es este conjunto de hechos que mencioné, pero que sirve para empoderarme, para empoderarnos, y ahí surge un nosotras muy importante en la causa feminista, que es la alianza entre mujeres, la alianza política entre mujeres, el pacto, por ejemplo, como un pacto para no exigir a las otras mujeres que sea para toda la vida y que sea en todo. Pactamos mejor de hoy en cuánto tiempo hacemos este pacto. Y ya que lleguemos ahí, evaluamos y vemos si seguimos juntas. Y luego vemos sobre qué materias. Por ejemplo, en el caso, yo te comentaba hoy, y con eso voy a terminar, del derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria. Yo le estaba comentando que en México tardamos la friolera de 50 años en lograr ese derecho, poco menos de 50 años, en lograr ese derecho. Cuando lo logramos, nos reunimos todas en el Congreso de la Ciudad de México, todas las que iniciamos esa causa y que estábamos vivas y presentes, y nos abrazamos intensamente, aunque durante tiempo o temas no estábamos de acuerdo, pero en ese sí. Y en ese aprendimos a debatir apoyándonos, sin ser destructivas en el lenguaje y siempre con un gran respeto por las demás. Me parece que eso es una gran contribución del feminismo, haber aprendido una nueva forma de contacto entre nosotras y también ir trabajando una ética, yo le he llamado de la sororidad, porque se trata de eso, se trata también de otra nueva palabra, que por cierto, cuando vine a España al principio, las valencianas de Alicante, del Feminario de Alicante, usaban sórica, usaban soridad. Y entonces nos mandábamos cartas, no había todavía
la revolución de las redes sociales, ni de los medios, ni nada. Casi con fax nos mandábamos cartas de, a ver, vamos a declinar sororidad, sorpresa. Vamos a declinar sororidad, no queda. Vamos, y así jugamos y dijimos, bueno, como a ustedes les gusta mucho consultar a las bases, consultemos a las bases. Y las bases aprobaron que mejor dijéramos sororidad en vez de soridad, y hasta ahorita también las colegas del feminario dicen así, bueno, colorín colorado, este cuento sórico se ha acabado. Sí. Ben, nos quedaron algunhas cousas, pero creo que a xenda feminista agora en este debate aberto quizás salgan. A mí me quedaba unha cuestión desto da xenda feminista e no momento, porque ela ten unha frase que a mí me pareceu moi ben, que dice en olas con cresta e resaca, ¿no? Eu creo que en olas, dices tú, con cresta e resaca, ¿no? E creo que eso define, ou pode definir este momento que estamos viviendo, ¿no? Con movimientos como el Me Too o Ni Una Menos, y creo que por ahí podemos continuar la conversación, pero quizás... Solo diré, cuando lo planteaste, bueno, no sé cómo estemos, pero estuve a punto, lo pedí, de que viéramos un video sobre el Me Too, y no era para desfavorecer al Me Too, era para entender y comprometer y ver qué tiene el Me Too con nosotras o qué no tiene. En mi caso y en el caso de muchos grupos y redes con los que yo trabajo, bueno, yo te voy a decir mi opinión personal. El Me Too me parece un movimiento feminista extraordinario, importantísimo, que ha logrado la expresión de el tema de la violencia, específicamente de la violación y del hostigamiento sexual a mujeres muy destacadas en la sociedad. Son artistas, son productoras, son escritoras de cine, teatro, en fin, no son mujeres aisladas, empobrecidas, no. Son mujeres que tienen muchos recursos y tardaron muchos años en idear un movimiento como el Me Too para salir y decir qué les pasa y convocar con el tú que otras se sumaran. También pienso en el lenguaje. No dijeron mi, no, dijeron tú para que tú vinieras o yo fuera, quien fuera. Y en México se han sumado muchas mujeres connotadas y otras no tan connotadas al fenómeno Me Too. Ahora, quiero decir que la realidad de las violencias contra las mujeres, bueno, pues es trágica. En México, en vez de disminuir, el feminicidio ha aumentado. Nadie dijo que iba a disminuir automáticamente con las leyes, y menos que fuera a disminuir con leyes permanentemente objetadas, resistidas por funcionarias y funcionarios que tienen que aplicarlas, que tienen que hacerse cargo de las políticas públicas y no lo hacen. Entonces hemos vivido una bronca constante
contra esta nuestra ley. Pero a mí me da mucho gusto pensar que en estos años se ha formado una enorme capacidad de movilización de organizaciones civiles que han formado observatorios para ver cómo se está llevando a cabo la ley, para ver también cómo está el feminicidio en el país, en qué estados crece más, pero no solo vemos el feminicidio, vemos todas las violaciones a los derechos humanos, porque también estamos pendientes de algo que llamamos en la ley, llamamos violencia feminicida, o sea, una violencia que tiende al feminicidio. ¿Por qué? Porque se conforma por la violación constante, normalizada, más o menos, de violencias contra las mujeres y las niñas. Entonces, eso tenemos. Y nosotras medimos, hemos desarrollado metodologías, hemos georreferenciado las violencias y me parece que es la hora de hacer una política global. En América Latina tuvimos la maravilla de que hubo una convención llamada Belém do Pará. Esa convención tuvo como tema la prevención, la atención, la persecución del delito y la erradicación de las violencias contra mujeres y niñas. Eso fue a nivel de la ONU, de la OEA, en América Latina. Es nuestro referente. Lo único que inventamos fueron dos cosas, el feminicidio y la violencia feminicida. Y la gente, las investigadoras, la gente de base, las redes de mujeres y feministas lo han tomado. Ni una más fue el lema que se hizo al principio en Ciudad Juárez. La colega que lo inventó era una poetisa que andaba siempre con los cuates, con los chavos de la banda, andaba con los que pintan, andaba con ellos. Una mujer muy sensible, sin hogar, una mujer sin casa. Y ella fue la que inventó el lema de ni una más. Y hace unos meses me invitaron, el año pasado, a Buenos Aires, mis amigas, Mabel Burín, Clara Coria y todas ellas, a que fuera a manifestarme con ellas. Y oh sorpresa, yo no estaba muy informada, que allá dicen ni una menos, no dicen ni una más. Pero bueno, el tema es que salieron millones a la calle, millones como se manifiestan en Argentina, porque hay una red social muy fuerte de organizaciones. Las personas están muy organizadas en sus sindicatos, en sus cooperativas, en las haciendas grandes de La Pampa, en fin, están organizadas. Y bueno, fui a eso, pues yo no iba a decir no es ni una menos, iba a decir en unos lugares es ni una más y en otros lugares lo mismo se dice ni una menos. Otra cosa del lenguaje. Y tú me preguntaste algo relativo. No pregunto más, que me los van a... el público... ya no te lo contesto, pero recuérdamelo. Que era en relación con... Ya no me acuerdo, porque... Bueno, ya. No, yo les agradezco era la mucho. agenda feminista, pero no quiero ya... ¿De la agenda feminista? No podemos, dejamos hablar. Lo importante la conversación. A ver, lo importante es tener conciencia crítica,
es tener perspectiva política, feminista, es tener idea de la historia del feminismo, porque si no tenemos idea de qué ha sido el feminismo, podemos ser muchas cosas. Quién sabe si feministas, no lo sé. Pero yo sí recomiendo muchísimo, y lo recomiendo para mujeres y hombres, porque el feminismo es una filosofía política universal y plantea todos los temas que nos puedan interesar. Empezamos con el género y las relaciones mujer-hombre y todo eso, pues porque era nuestra realidad inmediata. Pero bueno, ahora hay muchísimos otros temas que son también de la mayor importancia. Ya no digo nada. No, no, sí, Adiós, vas. adiós. Gracias. Gracias, muchas gracias. Seguiríamos conversando. É Era algo. un placer escoitarte, pero creo que debemos compartir e non acaparar. Agora temos un rato para preguntas, se se ve algo, porque temos aquí unha luz que eu non sei onde andan. Sí. Hola. A ver, dalle aí. Ahora sí ya acabamos. No, ahora Hola. ¿Ya No. acabó antes? ahora te pregunta. Hola. Está Hola, hola. preguntando. Espérate, Sí. que está ahí. Lo que pasa es que aquí Hola. no vemos nada. Muy Bueno, bien. Es que estoy prometo muy, que muy estamos aquí. entorpecida con la luz. Bueno, Pero bueno, me está siento ya. mejor. María José, aquí. Gracias, gracias. Alguien bajó la luz, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Supongo que en nombre de todo el mundo, qué gustazo. A mí me apetecía muchísimo, y por eso levanté la mano tan rápido, preguntaros por un tema que a mí personalmente me tiene la cabeza loca desde hace una buena temporada y que creo que puede entrar dentro de la cuestión de la agenda feminista y que casualmente tiene que ver con lo que acaba de comentar Marcela ahora, ¿no? Con la cuestión de los hombres en el movimiento feminista, en el feminismo. Yo pertenezco a una generación en la que ya contamos con muchos compañeros que se han trabajado mucho toda la cuestión del género, de su participación en el feminismo, de las masculinidades. Acá. Me pongo de pie, ya te ahora veo, me ya te veis. veo, disculpa. Sí. Iba por las masculinidades. Y estoy observando, y es algo que hemos compartido en muchas reflexiones con otras compañeras, que nosotras mismas, en base a nuestra necesidad también de espacios propios y de crear nuestro propio recurso de empoderamiento, pues tenemos unas reacciones ante la implicación de los hombres en el feminismo muy contradictorias. Tendemos a no creérnoslo y ponemos por delante el mandato masculino que define Rita Segato, lo damos por supuesto, es decir, hacemos una cierta inversión del indubio pro reo y les negamos la presunción de inocencia cuando quieren participar. Entiendo que es lógico y es natural, pero no sé, me parece que falta un poco de reflexión sobre este asunto. Yo personalmente estoy convencida de lo que acabas de decir, de que el feminismo tiene que ser un movimiento de todas las personas, de que necesitamos que el patriarcado y los que están en la situación de poder y de oprimir se den cuenta de que tienen que cambiar eso. Y veo también que cuando se empiezan a dar cuenta intentan participar, si son torpes, si son patosos, si empiezan a esbozar esos primeros pasos que todas en algún momento dimos y lo reflexionan en voz alta, y tal vez esto tenga que ver también con el eco que hacen las redes sociales y lo maniqueo, ¿no?, de todo este discurso que se plantea solo en la lengua escrita y los pocos foros a nivel humano y de contacto que tenemos. Creo que tenemos una seria carencia en el movimiento feminista a la hora de tener herramientas, palabras y estrategias para enfrentar esta nueva situación que espero que cada vez sea más común. Y me gustaría conocer vuestra opinión, el de ambas, al respecto de esto. Gracias. Ajá. Tú, porque No escuché. escuché.
Es que lo que pregunta es por esto último que tú comentaste de que el feminismo es también para hombres, ¿no? Que lo que se busca que es también para los hombres, ¿no? Y lo que ella plantea, y por mi experiencia en los últimos tiempos en los debates, es una cuestión que se está planteando, que es cómo incorporar a los hombres, cómo no seguir con este separatismo y cómo se puede hacer eso, ¿no? Entonces, un poco esa sería... Bueno, ese es un tema súper importante. Yo sí digo que es para los hombres. Lo que los hombres no dicen es cómo. Y sigo esperando a que digan cómo. O sea, a que dejen... a que dejen de pensar que además de todo, ya no voy a repetir la retahíla de cosas, tenemos que ser adivinas. Ya no queremos ser adivinas. Queremos que digan cómo. ¿No les cuesta trabajo abrir un libro respetuosamente? No voy a decir que vayan a nuestras asambleas luego, no, ni a nuestras reuniones de grupo feminista de conciencia tampoco, pero sí que busquen las maneras de decirle a la gente, además de las paradas en que hay hombres afuera de los ayuntamientos, sí, pero ahí ya se cometió un feminicidio. Queremos que los hombres digan cómo vamos a ver qué va a pasar con la condición masculina para que deje de haber feminicidios. O sea, tenemos preguntas claras, pero que vengan a preguntarnos. Ya no queremos ir a decirles, compañeros, por favor, acompáñenos un ratito nada más de tu organización, di 3 palabras, saluda al meeting. Sí, pues no queremos eso. Y muchas cosas no queremos. Y quiero decir que yo he sido una impulsora de la participación de los hombres y he tenido a mi lado hombres muy entrañables para mí que han sido feministas. Algunos lo han hecho muy bien, otros no. Bueno, así pasará como pasa en muchas, muchas poblaciones distintas de distintas cosas. Pero sí me ha asombrado la incapacidad masculina de tomar la palabra en este tema sin darnos clase y órdenes. En mi país y en el mundo hubo 2 palabritas breves, como ellas solas, y además con la A de todo lo que es con A, y no con O, y no con E, sino con A, que son ya basta. Pues ya les estamos diciendo ya basta. Eso es el mensaje que yo voy escuchando en muchos lugares, muchas mujeres decepcionadas, tristes, muchas mujeres han sentido que sus compañeros, sus parejas, no han estado con ellas en esta experiencia, que además es una experiencia para todo el mundo. O sea, no está prohibida para los hombres, no está prohibida para las familias, no está prohibida para las criaturas. En la escuela, ya se ha reformado la escuela para que niñas y niños sepan el lenguaje de la igualdad. Y llegan a su casa al lenguaje de la desigualdad, pero no encarnado por cualquier gente,
encarnado por los seres más importantes de su vida, que son sus padres, su papá y su mamá. Eso, si el papá en México tendría que decir, si el papá no se fue a comprar cigarros y todavía lo están esperando. O sea, porque allá sí sucede así. O acá tienen otros problemas que tienen que ver con cómo comparten la paternidad, la maternidad, las criaturas, o sea, que son dramáticos. Las niñas y los niños sufren. Algo que fuimos resolviendo jurídicamente y que nos quedó muy bien. Entonces, hasta inventamos los puntos de encuentro para cuando se devuelven a los hijos. Qué bonitos quedaron, hay que pintarlos. Bueno, hay que revisar todo eso. Hay que revisar por qué sigue habiendo ese nivel constante, continuo de feminicidios. Y son hombres. Son hombres. ¿Qué hay que hacer con los hombres? Pongámoslo como tarea. ¿Qué se les ocurre? Les voy a contar una breve, de mi ciudad, a la que amo tanto. Y en esa ciudad, que es maravillosa y también puede ser esperpéntica, en esa ciudad era tal la violencia en el metro que los camiones del metro fueron divididos por sexo. Para mujeres, niñas, niños, unos, y otros para hombres jóvenes y adultos y viejos, porque las mujeres se quejaban de una terrible violencia sexual. Bueno, ha bajado a casi nada en el transcurso del metro, pero afuera del metro están los cazadores esperando a las mujeres y a las niñas. Y yo digo, ¿en qué nos equivocamos? Nos equivocamos en creer que eso, que es una medida de acción afirmativa formidable, iba a resolver el problema por sí mismo. Falso, porque dejamos intocados a los hombres, salvo algunas campañas en el metro que se ponen, el feministómetro está puesto en el metro, el violentómetro está puesto en el metro, como si esas campañas de imagen fueran a resolver el problema. Bueno, si no es así, digamos cómo, pensémosle. Y yo seré la más agradecida del mundo con ustedes. Ya está. Ben, como sempre, a tiranía do tempo. Temos para unha pregunta máis. A ver, onde? Sí, yo tenía mucho interés en preguntaros la opinión que tenéis sobre el tema de la maternidad subrogada. Oíste. Pregunta sobre la opinión sobre la maternidad subrogada. ¿Maternidad dijiste? Sí, los vientos de alquiler. ¿Sí la llamaste? Sí. ¿Cómo la llamaste? Si la llamaste, ¿dónde estás? Allá, Si la llamaste, ¿cómo la llamaste? Realmente no es maternidad, es embarazo subrogado. Utilicé mal el lenguaje. Tendría que haber dicho embarazo subrogado, no maternidad, que es otra cosa. Disculpas. Bueno, no sé cómo, no le oí. Que tendría que haber dicho embarazo subrogado, ¿no? Embarazo en vez de subrogado. maternidad subrogada. Bueno, como se haya dicho, me parece que ojalá caminemos hacia un lenguaje más feminista, en el sentido de que nosotras
no somos partes de algo, somos personas. Y somos personas en las uñas, en los intestinos, aunque no lo crean, también en los intestinos. Somos personas integrales. El lenguaje que se usa comúnmente en la prensa, que es el de vientres de alquiler, eso, la mera verdad, como que no corresponde con lo que ahí pasa. Y me parece que tendríamos que volver al lenguaje que diga que se trata de personas que están con ese embarazo, esa gestación, habría que llamarle mejor, esa gestación, entrando en una relación económica de su persona durante 11 meses, si es que menos, o si es que más. O sea, no es nada más el vientre. Por favor, nosotras no somos separadas del vientre y el cerebro. No, es una persona la que está involucrada ahí. Y lo que sabemos es que esa persona involucrada ahí en una gestación cambia. No es la misma cuando empieza a gestar que cuando termina de gestar. Le pasan cosas psicológicamente hablando, le pasan cosas identitariamente hablando y está exponiéndose a una experiencia que muchas veces no está para vivir. Muchas mujeres han empezado juicios para que les devuelvan a esas criaturas porque las sienten suyas. No es un vientre el que habla, es una mujer. Entonces, yo lo que digo es que le demos tratamiento complejo al problema o a la solución de otros problemas que son importantes. Y lo veo así. En México, además quiero decir que hay una tendencia a contratar a mujeres pobres. Y en España, a mujeres latinoamericanas directamente. Lo sabemos perfectamente. Mujeres ecuatorianas, mujeres bolivianas, mujeres dominicanas, que son... hay una relación de cosificación con ese tema de los vientres de alquiler. En Estados Unidos es la contratación de mujeres mexicanas, que son las de la cuarta clase en Estados Unidos. Y la verdad que ahora tenemos un debate muy bueno, porque en Estados Unidos ha habido ya una identificación del problema, se han asociado entre ellas y ellas están planteando qué cosa con esa gestación que es para gestar hijos para otros, o sea, para seguir en esa construcción de género tradicional de ser para otros. Y voy a decir algo hablando del lenguaje. Decía mi maestra de la vida, Franca Basaglia, una italiana de lujo que me dirigió en los cautiverios de las mujeres, decía: el primer no de las mujeres a los otros es el primer sí a sí mismas. ¿Les gusta? A mí también. Bueno, ya está. Ben, sentindo moito e non vamos a poder agotala máis e é un placer. Creo que chegou ata aquí o calor
de canto te aprecian e te apreciamos aquí, canto nos faz pensar e que continuemos esta conversa sin parar. Las invito a México. Iremos a México. Venga. Para algo sirven as tecnoloxías.